Comenzamos el día de hoy con un saludo aquí a San Bernardo, un muy buenos días también a Loreto. Entonces, revolución, hoy estamos hablando de Pedro en el agua. Y hemos visto todas las aristas, ¿no es cierto? Hemos hablado de Jesús, que estaba caminando sobre el agua antes. Estamos hablando de Pedro, que caminó, que se hundió, que Jesús lo ayudó, que volvió. Hablamos de los que estaban en la barca, hablamos de la barca. Nos faltó solamente hablar de los remos de la barca para terminar de contarle toda la historia. Nos falta el punto de vista de los peces, ¿no es cierto? ¿Qué estaban pensando los peces que estaban abajo del agua mirando hacia arriba diciendo por qué hay gente caminando? Pero lo que voy es que lo hemos visto de muchas partes, pero la Biblia no es pasajes, es versículos, pasajes, capítulos, libros y testamento, y luego lo global que es la Biblia. Entonces, siempre podemos sacar aún más a través del contexto de lo que estaba pasando. Y quiero que el día de hoy vayamos a Mateo 14, lo tengo aquí listo, disponible. O sea, y usted va a decir, Mateo 14, si sé, 14:22, Jesús camina sobre el mar. No. Mateo 14:13, Jesús alimenta a los 5,000. No. Más atrás. Mateo 14:1. Y vamos a partir de aquí. Y vamos a estudiar este versículo completo. Ya estaba revisando que no me estuvieran hablando por ninguna emergencia. No se murió nadie, ¿no es cierto? ¿Estamos todos bien? Excelente. Ahí me enredé un poco, pero ya estamos bien. Entonces, en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel. Y por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Recuerdan que ellos estaban haciendo incesto y Juan el Bautista era alguien que no tenía miedo a la cultura de cancelación, ¿no es cierto? Juan el Bautista no era alguien que tenía miedo a que le fueran a decir, a cerrar la cuenta de TikTok, ¿no es cierto? No, tú no puedes hablar esto nunca más, no. Él iba y denunciaba lo que estaba mal, incluso frente a la mayor autoridad en ese momento que era terrenal, que era Herodes para ellos. Y él fue a denunciar un incesto que estaba ocurriendo en la familia real. ¿Y qué pasó? Pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias la danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron. Y fueron y dieron las buenas noticias a Jesús. Es fuerte lo que estamos leyendo. Partimos con fuerza, partimos algo como potente. Vemos que Juan el Bautista era alguien que era potente en lo que hacía, osado, sin miedo, y fue y denunció algo que estaba mal. Un incesto que estaba ocurriendo en la casa real. Y fue y lo dijo. Lo metieron preso. Le tenían tanto odio por esto que la madre que estaba cometiendo esto mandó a matarlo a través de su hija. O sea, usó a su hija para seducir al rey y mandar a matar a Juan el Bautista, que ya estaba preso, pero ahora que ya en su cabeza. No lo queremos más. Porque probablemente Juan, aún estando preso, le seguía diciendo que estaba mal lo que estaban haciendo. Porque suena muy como Juan el Bautista. Y está bien. Él hizo lo que tenía que hacer. Y él sabía las consecuencias de lo que hacía. No estoy diciendo que él fue tomado por sorpresa ni nada. Pero este es el preámbulo
de caminar sobre el agua de Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? No estábamos hablando de Pedro y los discípulos en el agua con los peces y las olas, el viento. Pero Juan el Bautista era muy amado para Jesús. No era cualquier cosa. No era uno más. Era familia y era muy amado. Recordemos, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Juan el Bautista, concebido un tiempo antes, también una promesa angelical y un milagro, Juan el Bautista, que creció y nació casi al mismo tiempo que Jesús. Él, aún así, creció, fue al desierto a estudiar, ¿no es cierto?, a prepararse. Fue un ministerio tremendo. Fue el último profeta de la ley. Juan el Bautista fue el último profeta de la ley. Y Jesús dijo, no hay un profeta más grande que él. Jesús alababa en el sentido de que decía cosas buenas acerca de Juan el Bautista. Lo reconocía como un gran profeta, como más grande que Isaías, más grande que Elías. Y le amaba mucho. Por eso también vemos este contraste cuando viene Juan y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Porque aún desde la cuna, cuando él sabía que lo era, fue a preguntarle. Y Jesús le respondió en amor. Pero vemos que era alguien valioso para él. Y miren lo que pasa acá. Entonces llegaron los discípulos. Estoy leyendo Mateo 14:12. Entonces llegaron los discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y miren lo que pasó. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Aquí vemos a Jesús que tuvo la noticia de que su amado primo había muerto. Había sido asesinado. Jesús sabía que esto iba a pasar, pero la noticia al igual le golpeó. Y vemos que se iba a apartar a un tiempo al desierto. Y no pudo. La gente le siguió igual. La gente le siguió y no pudo parar. Y Jesús tuvo que pasar por sobre todas sus emociones y volver a lo sobrenatural. O sea, no tuvo tiempo de entristecerse. Intentó alejarse y no pudo. No alcanzó a entristecerse y ya estaba la gente necesitando de él. ¿Y él qué hizo? Leámoslo. Y dice aquí, en el 14:14, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Vemos entonces que Jesús no se detuvo. Acababa de tener una pérdida grande, estaba pasando por una dificultad, muchos llamaríamos esto una prueba, un proceso, la dificultad, la aflicción, estaba pasando por un proceso naturalmente difícil, porque entendemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y tenía emociones, y sentía dolor. Y aún así, respondió rápidamente actuó, rápidamente. Bueno, hay que sanar a los enfermos. Bueno, y sigamos leyendo, porque aquí siguen pasando cosas tremendas. Este capítulo es de milagros. Entonces, el 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despiden a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle ustedes de comer. Ojo aquí. Ojo, 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 pausa, todo, ojo, pestaña, ceja, todo.
siempre estuvo dispuesto a suplir la necesidad de la gente por sobre su necesidad emocional o sentimental. Jesús estaba listo siempre, 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 siempre. Y tú dirás, es que deberían haberle respetado el tiempo, ¿no es cierto? Pobre Jesús, no le respetaron su descanso. Pero no, no es lo que estamos hablando. Al contrario, mostró cómo hay que ser. No importa qué esté pasando. No importa qué esté pasando. Lo sobrenatural está por sobre lo natural. Lo que Dios nos envió a hacer y su llamado está por sobre lo que podamos sentir. Y uno dice, pero es que Jesús quizás no me entiende. Quizás no pasó por lo que pasé yo. Créeme que aquí estaba bien entristecido. Muy triste. Y aún así, nada de eso lo detuvo para seguir haciendo lo que fue enviado a hacer. Porque él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, su Padre en el cielo, Dios. Nada puede hacer el Hijo sino lo que ve al Padre hacer. Estamos entendiendo esto y es tremendo. Creo que Jesús entiende lo que es tener que tragarte tus emociones y decir, te voy a servir igual, Padre. Te voy a servir igual. Te voy a servir igual. Te voy a servir hasta el final. Vemos que es tremendo entonces lo que está haciendo aquí. Porque no lo veo aquí quejándose. Estoy buscando aquí yo en las hojas, estoy leyendo entre líneas y tampoco veo que se esté quejando. Nos dice, mire, nos dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió el pie desde las ciudades. Y Jesús se enojó y dijo, ¿por qué no me dejan estar solo? No dice eso. Dice, los vio y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Qué me está queriendo decir entonces? No importa lo que estés pasando. Sí, importa en el sentido de que no es menos. Pero comparado con la gloria de hacer la voluntad del Padre, no hay comparación. Lo natural queda de lado. Y cada vez más queda de lado lo natural para hacer lo sobrenatural. Lo que somos llamados a hacer y caminar. Es que estoy cansado. Es que me duele aquí. Es que yo estoy enojado. Quizá eres casado y peleaste con tu mujer. Pero Dios te está llamando a hacer algo. Tienes que hacerlo. No le puedes decir a la gente que está necesitando de Dios, lo siento, es que hoy día peleé con mi mujer en la casa y no puedo atenderte hoy día. Lo siento, que otro día sé sano, hoy día no. No. Jesús tuvo compasión por sobre todas sus emociones. Jesús fue movido y guiado por Dios por sobre todas sus emociones. Sigamos leyendo. No tienen la necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, tráiganmelos para acá. Entonces mandó a la gente a recortarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Pero aquí quiero hacer un punto. Estaba recién pasando por algo. No tuvo duelo, nada. Y ya estaba de vuelta haciendo milagros, bendiciendo, entregando y en sobremedida, entregando sobreabundantemente en el poder de Dios. Sigamos leyendo. Mire, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Jesús pasó por todo este momento triste que hubiera votado a cualquiera. A cualquiera le entristece que por el ministerio muera un ministro cercano encima.
que por la misma causa que tú haya muerto. O sea, murió por la misma causa que yo estoy llamado a hacer. Es más fuerte aún, porque te dice, vienen los pensamientos rápidos. Yo no sé tú, pero cuando algo le pasa a alguien cercano, tú piensas, ahora me toca a mí. ¿No es cierto? Eso me puede pasar a mí. Cuando le pasa a tu familia, por ejemplo, tú dices, mi tío tenía esto, entonces ahora yo voy a tener también hipertensión. Cuando ves que todos se resfrían a tu alrededor, están todos resfriados, ahora me toca a mí. Y lo vemos en nuestro día a día, como si fuese lo más normal del mundo, el tener que sufrir lo mismo que los demás. Pero no, nosotros somos nueva creación, algo nuevo, creado aparte, desde lo perfecto, ya nacido desde lo perfecto. Por lo tanto, no tenemos que sufrir lo que otro sufrió. Cristo lo sufrió por mí. Y nosotros partimos desde la línea de está hecho. Incluso que cuando estés desanimado emocionalmente y sufriendo lo que sea, Cristo también pasó por eso y pagó el precio por eso también. Es que yo estoy triste. Es que tienen que entender mi proceso. Cristo pagó por tu proceso. Cristo pagó por eso. Eres tú quien ahora toma la decisión de seguir adelante. Ya no más lamentarte, sino avanzar con poder. Avanzar con poder. Porque es lo que tenemos, es lo que somos. Ya no podemos seguir más buscando ser atados a lo natural cuando estamos por sobre lo natural. Como Jesús pasó un momento fuerte. No cualquiera puede pasar por ese momento y decir inmediatamente, vamos a sanar a los enfermos. Vamos a alimentar a la gente que se está acercando a escuchar. Hay que alimentarlos, hay que alimentarlos. Que no se vayan a casa. Déjenlos que se queden, aliméntenlos. Suplió una necesidad y sobró pan, sobraron peces, 12 canastas. Se sació la gente, no solamente comió un poquito cada uno, un canapé, algo para picar. No fue, por ejemplo, un pequeño trozo de pasta frola, ¿no es cierto? De Kuchen, no. Comieron hasta saciarse y sobró tanto que devolvieron canastas llenas. Aún en el dolor, Dios proveyó sobrenaturalmente, más allá de lo que la gente esperaba, más allá de lo que los discípulos creían que podían ver, más allá de todo lo que estaba pasando en lo natural. Jesús proveyó sobrenaturalmente, tanto así que sobreabundó la gracia de parte de Cristo para ellos, que aún sobró como evidencia del Dios sobrenatural que tenemos. Es tremendo. Es tremendo. Sobreabundó la gracia de tal forma que Jesús, manifestándose como el Hijo, mostró la naturaleza de Dios, que es sobreabundante. ¿Para qué? Para que con lo que tienes de la necesidad puedas dar a otros, alimentarles, tanto así que cuando vuelvan va a haber de sobra. Alguien entregó lo que tenía para alimentarlos. Alguien entregó lo que tenía. Y habían 5.000 personas sin contar los hombres y mujeres. O sea que imagínate que por lo menos la mitad estaba casado. Eran 7.500 personas y que habían 2 niños por cada familia casada. 12.000 personas. Fácil. Y apuntando bajo, porque en ese tiempo todos se casaban. Y tenían hijos como conejos. Porque estaban poblando la tierra. Escucha lo que te estoy diciendo. Alguien vio la necesidad y dijo, solo tengo esto. Haz lo que puedas con esto. Y Dios dijo, con lo que tú me das, vas a ver lo que yo puedo hacer. Y tomó esto, lo partió y lo repartió. Y fue tanto así sobreabundante la obra de Jesucristo, que no estaba sufriendo, que estaba en lo sobrenatural, que pareciera que lo que había pasado no importaba, que llegó de vuelta 12 canastas llenas. No sé tú,
Pero yo ahí veo una revelación muy grande del dar y recibir, y del dar con fe, y el creer, y dar no solamente monetariamente, tu tiempo, lo que tienes, de lo que tienes, das, de lo que necesita el cuerpo, das, y ve cómo Dios lo multiplica. Tremendo, potente. Sigamos avanzando. Leamos esto otro. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ojo. y, y estamos hablando de Pedro sobre el agua, y Jesús sobre el agua, y vemos todo el preámbulo de lo que pasó. Vemos la persecución, el asesinato de Juan el Bautista, que Jesús no tuvo tiempo para nada, que suplió la necesidad, que más encima, no solamente del hambre, antes de eso hizo milagros de sanidad. Todo fue suplido acorde a sus riquezas en gloria, según el poder que actúa en él, y ahora, recién ahora, los envió. Y no solamente los envió así como que vayan, así como ya, váyanse. No, ustedes avancen, yo los alcanzo, voy a despedir a la gente. Ni siquiera dejó a la gente sin despedir. Se quedó con ellos hasta despedirlos, o sea, hasta poder decirle chao a la gente. Aún no podía vivir su duelo. Y estaba ahí, sirviendo, siendo el siervo que era hasta el final. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Cómo estaba orando? ¿Cómo estaba orando Jesús? Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. O sea, primero la responsabilidad del reino y luego se apartó a orar. Ahí fue fortalecido. ¿Cómo estaba orando? Que salió de ahí caminando sobre el agua. ¿Cómo estaba orando? Que salió de ahí caminando sobre el agua. No sé usted, pero pareciera ser, y lo voy a decir, y vamos a hacer un paralelo aquí, con Filipenses 4, 6 y 7. Con acción de gracias, ora y pide al Padre. No te preocupes por nada, ora por todo, con acción de gracias, y la paz sobrenatural de Dios vendrá a cuidar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y aquí lo vemos en acción. Se fue a orar aparte. Pasó tiempo en oración con el Padre. Y salió de ahí, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, no sé usted qué hora es esa, yo tampoco sé, pero era de noche. Estaba oscuro. Tiene que haberse visto solamente un poco el brillo de las cosas por la luz de la luna. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma y dando voces de miedo. Me gusta mucho como Andrew Wommack lo explica. Dice, los discípulos, porque habían visto el milagro, venían de estar con Jesús, vieron la multiplicación, vieron todo, y lo ven venir de lejos y dicen, un fantasma. No, si somos. Yo creo que los discípulos son muy buen ejemplo de nosotros también. ¿No es cierto? Sí, sí, somos como nosotros muchas veces. Diciendo un fantasma. Dieron voces al miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y aquí recién estamos llegando de vuelta a Pedro y el agua. Pero con todo este preámbulo de milagros, de fe, de sobrenatural, de que sin importar las emociones, porque déjame decirte algo, no sé tú, pero yo estaría igual un poco tocado en el corazón si me pasa algo así.
Y aún así, no solamente fue y ayudó a la gente, sanidades, suplir, milagros, sino también caminó sobre el agua. Todo lo que hizo fue sobrenatural. Todo el tiempo. Todo el tiempo caminó en lo sobrenatural. Todo el tiempo. A pesar de lo que le acababa de pasar, que tenía que haberle causado un dolor tremendo. Las emociones no tienen que haber querido nada con nadie en ese momento. Las emociones tienen que haber estado vueltas locas, haciendo un revoltijo. Y él caminó sobre el agua desde la orilla. Imagínenselo usted, con viento en contra. Caminó igual, como si nada, como si nada. Dijo, bueno, allá tengo que llegar, allá voy. Y empezó a caminar. Y es tremendo. Nuestro Salvador realmente es otra cosa. Pero obras iguales y mayores harán en mi nombre. Bueno, sigamos avanzando. Y dice, ¿dónde estoy? Aquí está. Y Pedro respondió, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y ya está. Una palabra de él basta para que nosotros sepamos que debemos ir. Muchas veces estamos esperando el vellón húmedo, el vellón seco, el piso mojado, el vellón seco, el piso seco, el vellón mojado. Y aún así, una palabra basta para que nosotros podamos ir a hacer lo que nos llamó a hacer. Y en la Biblia tenemos hartas cosas escritas que son más que confirmación de que tenemos que hacer cosas. Bueno, sigamos leyendo. Pedro caminó sobre el agua para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Ahora escúcheme. El miedo es una emoción. Es información, pero es una emoción. El miedo es una emoción. Y Jesús venía de demostrar que lo sobrenatural está por sobre las emociones. Jesús venía a demostrar y de demostrar que estaban por sobre las emociones, por sobre el miedo de cómo alimentar a esta gente, por sobre la tristeza de lo que había pasado con Juan el Bautista. Recordemos que Andrés también era discípulo de Juan el Bautista, por ser. Dato. Venía de allá. Vemos cosas. Jesús había demostrado el dominio propio perfecto con respecto a las emociones. Y ahora viene Pedro a pasar por miedo. Ellos todos tuvieron miedo cuando vieron a Jesús a lo lejos. Y ahora, a caminar sobre el agua, Pedro tuvo miedo. Y creo que Dios nos está diciendo algo hoy día con respecto a las emociones y con respecto a hacer lo que tienes que hacer en Cristo. A caminar sobre el agua. Y es que no importa lo que estés pasando, su llamado es mayor y es sobrenatural. Y va a pasar por encima de esas emociones para darte la mano y llevarte de vuelta a la barca para que juntos lleguen a donde deben ir. Quiero que lo sigamos leyendo. Voy en el 14:30. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora. Se calmó el viento. ¿Cuál era el problema de ellos? El viento. ¿Cuál era el problema de ellos? La circunstancia. Lo que estaban recibiendo de afuera era el problema. Y mire,
Y cuando ellos, entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ok, pausa. Filipenses 4, 6 y 7. Y la paz sobrenatural. Comienza con la oración. No te preocupes por nada. Sin embargo, ora por todo. Y la paz sobrenatural cuidará tu mente y tu corazón. Y aquí lo vemos en acción. Jesús, sálvame. Fue más que suficiente. Y la paz sobrenatural fue tal que se calmó el viento. Se calmó el viento. Se calmó el viento. Se acabó la tormenta. Lo que te atormentaba se calmó. ¿Por qué? Porque la paz sobrenatural del Hijo de Dios, Jesucristo, habita en tu corazón y cuida tu corazón y tu mente cuando acudes a Él. Entonces, estamos viendo esto y es tremendo. De verdad, Jesús es otra cosa. Y la adoraron, diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero aquí quiero seguir avanzando, porque, ok, vamos a retomar, pero vamos a volver, ¿ya? Yo sé que estamos haciendo hartas idas y vueltas, pero así le damos más emoción. Y me gusta decirlo así. Y se me está acabando el café. Entonces, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Qué? Empezó el capítulo. Tristeza, persecución, tristeza, persecución. Juan el Bautista muriendo, siendo asesinado por la lujuria, por la avaricia, por esta gente que quería hacer las cosas mal, por los pervertidos que estaban atacándolo y persiguiendo el mensaje del último profeta, de la ley. Jesús, aún así, por sobre todas sus emociones, fue y avanzó, y avanzó, y avanzó el reino. Fue sanada la gente, fue alimentada la gente, hizo el milagro de caminar sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua por la orden de Jesucristo. Calmó la tormenta. Todo lo que hizo fue sobrenatural. Y cuando Pedro se hundió en las emociones, Cristo, que tenía muchas más excusas para ponerse triste, seguía sobre el agua. Cristo, que tenía muchos más como cosas de las cuales quejarse y sus emociones, cansancio, todo. Aún así, Él levantó a Pedro de vuelta a lo sobrenatural. No bajó a donde Pedro a llorar con él. Ay, sí, Pedro, el viento es muy fuerte. Tengamos miedo juntos. Suframos juntos. Entiendo, lloramos con los que lloran, pero no los dejamos ahí. Pero cuando estamos hablando de un milagro, no hay tiempo para llorar. No hay tiempo para llorar. No hay tiempo para llorar. Para estar ahí sufriendo, atrapado en tu emoción, en la circunstancia. No. Esa es la hora de pararte firme, darle la mano a Dios y decir, estoy de acuerdo contigo. Vas a ver cómo Él te levanta y te saque del agua y te pone de pie de nuevo sobre el agua, de vuelta a tu milagro y camina contigo de vuelta a la barca y encima calma tu tormenta. Tremendo. Tremendo. Y vemos que nuestro Dios siempre es así. Es fuerte, es poderoso y es misericordioso. Y está atento a lo que necesitamos. Pero debemos hablarle, debemos decirle,
Debemos comunicarnos con Él. Él nos dijo, pídanme con acción de gracias. Con acción de gracias, sabiendo que tenemos lo que hemos pedido. Esa es la forma en la que lo hacemos, agradeciendo por lo que has hecho, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás y recibes de parte de Él. Pero es que a veces nos estamos perdiendo en detalles. Nos estamos perdiendo en cosas que en verdad no. Es clarísimo. Nuestro Dios es diferente a nosotros. ¿En qué sentido? En que Él sí sabe pasar por sobre las emociones. Pero ¿sabes qué? Nos dio eso de vuelta. Dentro de las cosas que fueron restauradas con el nuevo nacimiento, gracias a la obra de Jesucristo, pero por el nuevo nacimiento, están los frutos del Espíritu. Y ahí está entre ellos el dominio propio. Puedes controlar tus emociones. Puedes controlar tus emociones. No, pero es que yo me enojo y no. ¡Ah! No. Puedes controlar tus emociones. ¿Por qué? Porque el llamado es más importante. Y tus emociones a veces son un obstáculo para tu llamado o para lo que debes hacer en Cristo, para lo que Él te llamó, lo que tengas que hacer, sea lo que sea que lo que te haya llamado. Puedes controlar tus emociones, manteniéndote firme en tu fe en Jesucristo, en el ancla. Tremendo. Podemos controlar nuestras emociones. Es que me están persiguiendo. Es que mira lo que le pasó a este. Es que ahora me toca a mí. Y párate firme. Controla tus emociones. Es que mira el viento, las olas. Es que nos vamos a hundir. Controla tus emociones. Tranquilo. Ve a Cristo. ¿Estás preocupado? Ve a Cristo. Dios, ayúdame con esto. Toma su mano. Y vas a ver. Vas a ver. No te estoy diciendo que es un juego de azar, que vas a tirar una moneda y si Dios te responde, Dios no te responde. No, y vas a ver a Dios traer paz a tu corazón, a tu mente. ¿Por qué? Porque escrito está. En Filipenses 4, 6 y 7, que debemos hacerlo así. Escrito está. Es clarísimo. Y si está escrito, es nuestro. Amén. Amén. Entonces, y vemos entonces lo que pasa después. O sea, tenemos el sándwich, tenemos las emociones, tenemos todo acá arriba siendo controlado a pesar de la persecución y lo horrible que estaba pasando en ese tiempo. El asesinato de Juan el Bautista, el más grande profeta que hubo, según Jesucristo mismo. Ese es el pan. Tenemos que se apartó Jesús y la gente lo siguió y sanó a todos. Y tenemos la lechuga, el tomate. Vemos que los alimentó a todos sobreabundantemente. Esa es la carne. Pero como Dios es sobreabundante, esa es la hamburguesa. Y tenemos otra hamburguesa que es lo que pasó sobre el agua. Y cuando llegaron de vuelta al otro lado, todos los que tocaron su manto fueron sanos. Ahí está el otro pan. Y tenemos una hamburguesa preciosa. Mateo 14. Mateo 14. Qué buena hamburguesa. Deberían, si usted abre un local de comida, póngale Mateo 14 a un combo de hamburguesa para yo ir a probarlo. Porque es tremendo. Nos mostró todo, clarísimo. ¿Y cuál es el resultado de que te pongas de acuerdo con Él en vez de con tus emociones? Milagros, 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 milagros. ¿Cuál es el resultado de que te pongas de acuerdo con Él en medio de tus emociones? Gente sanada, gente con sus necesidades cumplidas, la derrota del miedo, caminar sobre el agua. Y después, al otro lado, gente sanada. Y es que pareciera ser que todo eso está en nosotros. Ya no tenemos que decir,
un fantasma. No, ahora vive en ti. 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 Qué importante es entenderlo. Y el que pasó por todas estas cosas, ahora vive en ti. Tenemos tiempo, así que vamos a ir rápidamente a Isaías 42:4. Isaías está antes o después de los Salmos. Creo que está antes. No, sí. ¿Cómo se me va a perder Isaías? Daniel, Isaías, aquí está. Antes de los Salmos. Isaías 42:4. Y no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. El que no desmayará ni desfallecerá. Cristo vive en ti. Y lo que él habló sobre él está en ti. El espíritu que lo levantó entre los muertos vivifica tu cuerpo y vive en ti. Pero debes saber mantenerte firme a él. Y aquí hay una parte que a nadie le gusta. Y esta es la parte que a nadie le gusta y que nadie quiere saber. El que a todos nos gusta, sí, milagro, prosperidad, y dancemos en el espíritu, que a mí también me gusta, por si acaso, me encanta. Para aquí viene la otra parte. Pero el que tiene que decidir creer en él, eres tú. ¿Cómo así? Sí, pues si no somos marionetas. ¿O qué quieres qué? ¿Quieres que venga Jesús y te mueva los bracitos y te diga, afírmate a mí? No, te está esperando con la mano extendida. Tú debes decidir tomar la mano de él. Y ahí está el punto clave de lo que creemos. Porque tienes que entrar en conciencia de que debes hacerlo. En todas las áreas de tu vida. Y ahí es donde nos gusta. Porque todos tenemos un lado que no quiero que me toquen. Entonces, por ejemplo, quizá a ti te encanta hablar de prosperidad, pero te molesta el tema del perdón. No, en el perdón también debes tomar su mano. Quizá a ti te encanta hablar de perdón, pero te molesta el lado político. También debes saber tomar la mano de Dios en eso. Quizá, no sé, ¿qué más puede ser? Dígame usted, a ver. Quizá te molesta que en la iglesia se hable de matrimonio. Todas las áreas de tu vida son para Él. Tú entregas tu vida para ganar vida. Todas. Toma su mano en todas las áreas. Créele en todas las áreas. Deja de buscar excusas para que en o en esta sí, en esta no. Y ahí está el problema. Porque claro, lo quiero todo de ti, pero cuando viene todo de Él, está todo el espacio ocupado por mí. Amén. Y debemos saber entregarnos todo de nosotros a Él para poder recibir todo de Él nosotros. Porque por gracia Él ya lo dio. Nosotros nos toca recibir por fe lo que nuestro Padre ha hecho.